en el módulo 3, en el cual comprenderás los factores modificadores para la evaluación económica y los criterios para declarar recursos y reservas minerales. Para ello, veremos los siguientes temas: evaluación económica en base a los factores modificadores, clasificación y reporte de reservas, y tipos de declaraciones. Vamos, iniciemos. Hola, soy Hernán. Te presento los objetivos y el temario del módulo 3. Responde la siguiente pregunta. ¿La variación de precios de los metales pueden hacer variar la cantidad de reservas minerales? En esta oportunidad voy a comentarles mi experiencia calculando las reservas de mineral en una mina de oro a tajo abierto. Se trató de una mina de oro en el cual ya se habían estimado los recursos por el método del kriging ordinario, en base a 5 dominios, 2 tipos de alteración y 3 tipos de mineralización. Para ello se determinaron primero los parámetros técnicos y económicos requeridos para realizar la optimización del PIT económico. Los parámetros técnicos se obtuvieron del estudio geotécnico y geomecánico del tajo, entre ellos el ángulo de inclinación del talud final, el ángulo interbancos, el ancho de banco, asimismo el ancho de vías, la berma de seguridad y la pendiente máxima de las rampas. Los costos unitarios de minado y tratamiento se estimaron en base a una tabla de costos proyectados de la operación minera, según los ratios de producción considerados en el estudio de factibilidad y el plan de vida de la mina. Los precios futuros del metal se estimaron en base a tendencias máximas y mínimas proyectados durante la vida de la mina. Con los parámetros técnicos y económicos determinados, se realizó entonces la optimización económica del PIT final, utilizando el método de Lertz-Grossman tridimensional, el cual genera una superficie envolvente en forma de cono, bajo todos los bloques económicos positivamente evaluados. Este método requiere conocer los tipos de materiales del modelo de recursos que serán explotados, las recuperaciones asociadas a cada material, los precios de los metales a ser producidos, así como los costos unitarios de minado para el mineral y desmonte, así como el costo de procesamiento y los costos administrativos. Con la superficie optimizada obtenida, se diseñó el PIT operativo, con los parámetros geotécnicos de operación y acceso para el sostenimiento y estabilidad natural del tajo, obteniéndose finalmente la superficie topográfica del PIT final operativo. En base a esta superficie final y la topografía actual, se obtuvo un volumen que contiene a todos los bloques del recurso económicamente extraíbles. De esta manera se pudo codificar a los bloques de reserva en el modelo de recursos. Empecemos conociendo
¿Qué es la reserva mineral? Conozcamos la descripción del cálculo de reservas en la evaluación económica. ¿Sabías que los factores modificadores se usan para demostrar la viabilidad de un proyecto minero? Conozcamos algunas recomendaciones para la conversión de recursos a reservas. De acuerdo a los códigos internacionales, se incluyen los siguientes factores. Por ejemplo, el área cercana al río puede restringir la expansión del pit o incluso el desarrollo. Planes para el drenaje del agua pueden ayudar a controlar la estabilidad de taludes. Aprendamos sobre la selección del método de explotación. La tabla abajo mostrada es un ejemplo de un ranking elaborado en base a la aplicación de la técnica de Nicholas a un caso específico. Observemos las consideraciones adicionales que incluyen el método de minado, los planes mineros y los cronogramas de producción.
La aplicación de pérdidas y dilución mineras es probablemente uno de los elementos más polémicos de la aplicación de factores modificadores a los recursos minerales. Veamos los factores de dilución. En minas subterráneas, la dilución se produce por dos motivos. Hay diversas maneras de reducir la dilución. Por ejemplo, en vetas angostas se puede aplicar el minado selectivo, que consiste en realizar perforaciones y disparos sucesivos en cada tipo de material. Otra alternativa en tajos de roca competente y estructuras subverticales es la perforación en abanico y el hundimiento por subniveles. En minas subterráneas, la dilución se produce por dos motivos. Hay diversas maneras de reducir la dilución. Por ejemplo, en vetas angostas se puede aplicar el minado selectivo, que consiste en realizar perforaciones y disparos sucesivos en cada tipo de material. Otra alternativa en tajos de roca competente y estructuras subverticales es la perforación en abanico y el hundimiento por subniveles. Es momento de aprender sobre el factor metalúrgico. Continuemos viendo sobre la recuperación del factor metalúrgico. El potencial económico del proyecto o mina debe evaluarse para justificar la inversión y rentabilidad del negocio. La persona competente que determine este factor del valor mínimo debe ser capaz de comprender la mineralización, así como los métodos de minado y procesamiento empleados en la explotación y obtención del producto final. Tener en cuenta que el Cut-Off Grade, COG, se aplica a proyectos monominerales y puede ser definido en una fórmula básica. Veamos.
En la gráfica adjunta podemos observar el comportamiento del tonelaje de reservas en función a la ley de corte. En la gráfica adjunta podemos observar cómo varían los ingresos en función al tonelaje de reservas. La persona que determina la ley de corte debe aplicar sus conocimientos y habilidades para que el valor seleccionado minimice cualquier impacto negativo en los ingresos. Además, distorsionan los niveles de producción y tendencias de precios del mercado cuando es modelado dentro de una curva de costos global. Estos usualmente no están limitados a una mina en específico, pero puede además extenderse a la industria. Ten en cuenta que la curva de costos es una base de datos de costos de minado y niveles de producción para diferentes operaciones mineras. Ello es usado por el mercado para evaluar la producción global de mercancías y los niveles de precios. A menos que haya demanda y se venda los productos de la mina, no hay otro caso de negocio para justificar el desarrollo de una mina. Veamos cada una de las infraestructuras de superficie. Se deben indicar los hitos del proyecto y las fechas de finalización. Existen características a tener en cuenta dentro del factor legal y gubernamental. Observemos. De acuerdo a lo aprendido, marca las alternativas que sean afirmativas respecto a los factores modificadores.
CAPEX y OPEX son ejemplos de dos acrónimos que se suele usar con bastante regularidad en la contabilidad minera. Conozcámoslos. A continuación se muestra cómo determinar la factibilidad del método de minado a aplicar en un cuerpo mineralizado. En la explotación de un yacimiento por el método de tajo abierto, requiere de un modelo de recursos estimado por algún método de interpolación, Kriging, IDW, etc., y debidamente clasificado. La optimización del PIT económico se suele realizar utilizando el método de Lerch-Grossman Tridimensional, el cual genera una envolvente en forma de superficie a todos los bloques económicos seleccionados. En base a esta superficie se suele diseñar luego un PIT funcional. Esto se da en base a los parámetros de ángulos máximos de talud en el banco y talud final, así como los anchos y pendientes de las rampas de acceso. Aprendamos sobre la diferencia de planeamiento entre open pit y subterráneo.
Aprendamos sobre la diferencia de planeamiento entre open pit y subterráneo. En cuanto a los costos de operación, los métodos superficiales tienen costos mucho menores que los métodos subterráneos. ¿Qué se requiere para realizar el reporte de reservas? Continuando con el caso anterior de la estimación de reservas en un depósito mineralizado, en esta oportunidad veremos el proceso de clasificación y reporte de reservas. En base a la superficie del pit final y la topografía actual, se obtuvo un volumen que contiene a todos los bloques de recursos económicamente extraíbles, con el cual se codificó en el modelo de recursos todos los bloques de reservas a ser explotadas. Luego de ello, convertir la certeza del recurso en tipo de reservas, usando para ello las reglas de conversión dadas por los estándares internacionales, convirtiendo entonces la certeza de los bloques medidos en probados y de los bloques indicados en probables. Con ello, finalmente se generó un reporte de reservas, filtrando los bloques económicos, agrupando los resultados por su certeza en probados y probables, así como por el tipo de mineralización en óxidos, mixtos y sulfuros. Al reportar las reservas, se debe indicar cuáles han sido los criterios utilizados para llegar a estos resultados, como son ley de corte y precios de los minerales, densidad, tipo de explotación proyectada y recuperación metalúrgica.
Estos bloques de reserva posteriormente deberán ser optimizados en su secuencia de extracción, con la finalidad de obtener el máximo beneficio económico de estas reservas. Esto lo verán en el curso de planificación minera más adelante. Responde la siguiente pregunta. ¿Todos los recursos son reservas? Es momento de conocer los tipos de reservas. Es la parte económicamente explotable de un recurso mineral indicado y en algunas circunstancias del recurso mineral medido. Se refiere a la parte económicamente explotable de un recurso mineral medido. Ahora veremos la conversión de recursos a reservas minerales. Observemos el reporte en minas subterráneas. En las minas a tajo abierto, las reservas son calculadas en base al pit final, el modelo de largo plazo y la topografía actualizada a una fecha específica. Luego de conocer marca B verdadero y F falso, según corresponda.
tipos de declaración incluidos y excluidos. Sabemos que no todos los recursos terminan siendo convertidos en reservas. Por eso, a la hora de declarar las reservas de mineral y fuera necesario reportar también los recursos, por defecto se debe considerar que no debería haber duplicidad en la información brindada, a menos que se indique expresamente que los recursos están incluidos en las reservas o los recursos son adicionales a las reservas. El reporte total de recursos y reservas. En los totales de las reservas reportadas no se deberían incluir los recursos que no fueron convertidos en reservas. Pero si fuera necesario reportarlos juntos, se debe incluir una declaración que especifique si los recursos están incluidos en la reserva o son adicionales a esta. Recursos no modificados para producir reservas. Pueden haber casos en que los recursos medidos e indicados no puedan ser modificados para ser convertidos en reservas, debido a motivos económicos, técnicos u otras razones. Por ejemplo, cuando no es económico su extracción debido a que el costo de relleno o sostenimiento sea caro y no pueda ser cubierto por el precio del mineral a ser extraído. En estos casos, es necesario indicar estos detalles o motivos respectivos en el reporte de reservas. Esto servirá para ayudar al lector del reporte a tener una idea de la factibilidad que en el futuro se pueda convertir en reservas minerales. Recursos inferidos. Los recursos minerales inferidos son por definición adicionales a las reservas minerales, excepto cuando formen parte de la dilución de las reservas minerales. Esto suele suceder en algunos depósitos estratiformes, por ejemplo, donde la roca encajonante no tiene buena competencia, produciéndose entonces una dilución del mineral de reservas con mineral marginal de las cajas. Los recursos marginales pueden haberse determinado como medidos, pero no son incluidos en las reservas debido a que sus leyes están por debajo del cutoff o ley mínima. Ha habido un importante debate sobre los problemas relacionados con la presentación coherente y sin ambigüedades de los recursos minerales y las declaraciones de reservas minerales en la industria minera, que permite a las compañías reportar recursos que incluyen o excluyen reservas. En el Código Internacional se indica lo siguiente: en situaciones en las que se informan cifras tanto de recursos minerales como de reservas minerales, se debe incluir una declaración aclaratoria en el informe que indique claramente si los recursos minerales incluyen o son adicionales a aquellos recursos minerales que han sido modificados para producir reservas minerales. Ahora conozcamos sobre declaraciones de recursos inclusivos. Veamos las formas apropiadas de clarificar las declaraciones. En el último caso, si algún recurso mineral medido o indicado no ha sido modificado para producir reservas de minerales por razones económicas u otras razones, los detalles relevantes de estos recursos minerales no modificados se deberían incluir en el reporte. Todo lo anterior nos permite hacer un juicio sobre la probabilidad de recursos minerales medidos e indicados y que estos sean eventualmente convertidos en reservas de minerales. Recordar que los recursos minerales inferidos son generalmente adicionales a las reservas minerales, excepto cuando sean incluidos como dilución en las reservas minerales. Al respecto, hay un debate en torno al reporte de los recursos exclusivos a las reservas. Observemos.
En este módulo hemos comprendido los factores modificadores para la evaluación económica de las reservas minerales. También conocimos los criterios para la declaración de recursos y reservas minerales. Ahora podemos aplicar dichos conocimientos en el campo de trabajo. Nos vemos en el siguiente módulo.